la charla de hoy quisiera hablarles sobre algunas consultas sobre postura que me suelen llegar muy seguido y tal vez sobre algunas preguntas que todavía no llegaron, pero ustedes ya se las están haciendo. Básicamente, siempre la gente pregunta por: tengo una mala postura, ¿cómo puedo hacer para corregirla? La respuesta a esto puede tener diversos orígenes y vamos a tratar de explicar un poco qué es lo que tenemos que observar en nuestros hábitos diarios, a qué tenemos que prestarle atención y sobre qué deberíamos trabajar para poder mejorar nuestra postura. Primero que nada vamos a definir un poco qué es una postura. Según el diccionario de Oxford tenemos dos definiciones sobre postura. La primera de las definiciones que nos da el diccionario de Oxford dice que la postura es la disposición de los segmentos del cuerpo de un sujeto o de un animal, o sea, de un ser humano o de un animal, o de un ser vivo, ¿sí? La segunda definición que nos da el diccionario de Oxford es una actitud o manera de pensar de una persona sobre alguien o algo. Entonces ya nos está hablando de que la postura tiene una connotación más cognitiva y una connotación más física. O sea, yo puedo manifestarlo con mi cuerpo o puedo manifestarlo con mi pensamiento, ¿sí? Mi definición sobre postura es que la postura es la disposición de los segmentos del cuerpo que un sujeto utiliza para realizar actividades o manifestar actitudes, según su percepción del medio externo, del medio interno, a nivel orgánico, su estado de ánimo en ese momento o en diferentes momentos del día y su actitud laboral. Y vamos a considerar estos cuatro aspectos como lo más general, pero que ya estas cosas pueden ustedes empezar a notarlas o anotarlas para ver sobre qué van a tener que trabajar. Entonces, la actitud postural de un sujeto puede estar modificada por su actitud ante una situación, o ante otra persona, o ante algún problema, o ante alguna actividad. Bien, y también la postura puede ser aquella que la persona elija para posicionarse frente a ese problema. Si ustedes tienen miedo, podría ser que traten de esconderse, o sea, se hagan más pequeños, y otras personas van a enfrentar el problema, ¿sí? Y esto ya de por sí, solo por este gesto de cubrirme o enfrentar el problema, voy a tener una actitud más erguida o más flexionada, más flecta, ¿sí? Entonces, simplemente estos detalles ya van a hacer que ustedes comiencen a formar su actitud postural. Y la actitud postural, idealmente, es lo que yo creo, debería ser variable. O sea que la actitud postural que ustedes tengan debería poder cambiar según la situación en la que están. Y esto va a tener muchísima relación con las manifestaciones emocionales de la persona y la forma en la cual aprenda a resolver los problemas. Si los problemas siempre se resuelven de la misma forma, diciendo que sí, no queriendo hacer problema, aceptando lo que la otra parte dice, siempre vamos a tener una posición más sumisa, ¿sí? O sea, sumiso sería como bajar y agachar la cabeza y dejar que el otro haga lo que cree que tiene que hacer. En cambio, si uno ante algunos problemas o ante todos los problemas tiene una actitud de confrontar, siempre va a tender a sostener la mirada y la cabeza arriba y el pecho afuera, porque es una manifestación del cuerpo de que yo quiero enfrentar el problema y no dejar que suceda lo que la otra parte o lo que la otra situación decide que debe suceder. Entonces, esto de confrontar o permitir, fíjense que ya va a tener una relación con la posición flexionada o la posición extendida del cuerpo. Por otro lado, esto es en cuanto a las actitudes que mantenemos según el medio que nos rodea. Por otro lado, también mencionamos en mi definición que el sujeto va a manifestar las posiciones del cuerpo según su percepción del medio, además del medio externo que mencionamos recién, en actitudes o cosas que ve, del medio interno. ¿Y esto qué quiere decir? Que el sistema visceral de una persona, su corazón, sus pulmones, o sea, todos sus órganos, incluso los conocidos hígado, vaso, estómago, intestinos, el aparato reproductor,
todas las vísceras abdominales y pélvicas y torácicas, en conjunto con las cavidades principales, la cabeza, el tronco y la pelvis, van a demostrar una actitud postural. Fíjense, si ustedes un día se sienten descompuestos, o tienen dolor de panza, o tienen dolor de estómago, o tienen un ataque de hígado, Dios no quiera, lo más probable es que estén en la cama tirados agarrándose la panza, y esto tiene manifestación de una posición también flecta, porque ustedes están cubriendo una parte, es parte del proceso del cuerpo, o sea, es una posición que el cuerpo toma para que el proceso de curación se pueda producir, ¿sí? Entonces, si ustedes comen algo que les cae mal, o tienen tos, o están pasando por una bronquitis, o una persona, por ejemplo, operada del corazón, tiene la tendencia, con cualquier enfermedad, a retraerse o ir a una posición flecta. Y esto tiene relación con que el cuerpo tiene que resguardarse para poder después volver a funcionar bien. No en todos los casos, las patologías nos traen este problema de que quedo en la cama o no me puedo mover. Muchas veces el cuerpo soluciona problemas mientras nosotros funcionamos en el día a día. Entonces, muchas veces va a haber inflamaciones viscerales de cualquiera de los órganos, o sea, pueden tener acidez, pueden tener un hígado sensible, un hígado graso, pueden tener una vesícula sensible de la alimentación con grasas o azúcares, pueden tener gastritis crónica, pueden tener inflamaciones intestinales, diarrea, constipación. Bueno, todas estas son condiciones de los órganos que las personas presentan y no tienen por qué ser consideradas una patología que limite la actividad laboral o física o social de la persona. Entonces, la persona aprende a posicionar los segmentos de su cuerpo para seguir funcionando dentro de su actividad física o su actividad laboral, o su actividad social con su familia. Y lo que hace el cuerpo es resignar funciones. Entonces, si de repente yo tengo mi estómago que me dice que tengo acidez todo el tiempo, voy a tener la tendencia a que esta parte quede posteriorizada. Entonces mi cuerpo, haciendo un uso de esta posición flecta de esta zona de mi tronco, va a darle espacio al órgano y el órgano va a quedarse quieto y va a recuperarse. Pero este problema está funcionando en paralelo con las funciones de mi día a día. Y esto sucede todo el tiempo. O sea, esta disfunción de un órgano se mantiene dando señales al cuerpo de este cambio de posición, de esta limitación de posiciones y de funciones para que yo pueda desarrollarme en mi día a día. Obviamente, cuando voy a hacer una actividad física, como les suele pasar a muchos, que tiene a veces relación con llevar los brazos por arriba de la cabeza, o como se ve mucho en CrossFit, en levantamiento olímpico, en gimnasia, verticales, overhead, voy a tener una limitación, porque fue adaptación de mi cuerpo sostener esta posición flexionada para que yo pueda realizar realizar la curación, pero me va a limitar a sostener los brazos por encima de la cabeza. Entonces ahí me voy a tener que enfocar en determinar, como kinesiólogos o como profesionales de la salud, o ustedes mismos, si perciben qué es lo que les sucede, cómo pueden normalizar esta patología no compleja, o sea, no grave, para que les permita liberar las funciones que está restringiendo en el cuerpo. Por otro lado, va a suceder lo mismo a nivel del tren inferior, con los intestinos, por ejemplo, o con patologías de la columna. Y la columna cervical va a tener relación con todo lo que sean las funciones de la cabeza y de los brazos. La columna dorsal con todo lo que sea el movimiento torácico, que va a ser obviamente no solo por cambiar de posición, sino porque es el movimiento que nos permite tomar aire, ampliar el tórax, ¿sí? Y reducirlo, nos permite tomar aire necesario para realizar todas nuestras funciones. Esto es lo que tiene que ver con las disfunciones lumbares, y la pelvis obviamente me va a permitir caminar, pero tal vez me va a evitar correr si yo tengo alteraciones en la zona de la columna lumbar o sacra. ¿Okay? Entonces, todas estas alteraciones de la columna, como la columna es toda una sola, nosotros la dividimos para estudiarla, nos puede limitar en diferentes niveles. Entonces, la zona cervical dorsal me puede limitar la zona lumbar me puede limitar las funciones de la zona dorsal y cervical, y así el cuerpo está totalmente interconectado. Entonces, esto fue para que tengan una breve introducción de cómo el cuerpo integra todas las funciones y todas nuestras percepciones del medio externo e interno, y las manifiesta en la posición de los segmentos del cuerpo, ¿sí? Ahora, la gente dice, tengo mala postura, ¿cómo puedo resolverla? Una de las primeras preguntas que tienen que hacerse es, ¿qué hacen todo el día para que esa postura sea la resultante
de lo que ustedes están viendo en el espejo. O sea, si ustedes están 8, 10, 12, 15 horas sentados en la computadora, manejando el teléfono, sentados en el televisor cambiando de canal, y no le dan al cuerpo estímulos de flexión y extensión en el tronco, rotaciones, cambios de posición de la cabeza, cambios de posición de los miembros superiores, de los miembros inferiores, el cuerpo no va a necesitar sostener esas capacidades dinámicas para realizar las tareas que ustedes hacen a diario. Entonces las va a empezar a desechar. Todo lo que el cuerpo no usa lo deja a un costado, ¿sí? O lo inhibe o disminuye al mínimo la necesidad de utilizarlo. Con los movimientos articulares sucede esto. Con la elasticidad muscular sucede esto. Si ustedes no utilizan las longitudes de los músculos en el máximo de sus necesidades, si ustedes no utilizan los movimientos articulares en el máximo de la posibilidad del movimiento articular, lo cual movimiento articular está explicado en 2 videos que les dejo también en el canal sobre tren superior y tren inferior, cuáles son los rangos normales de movimiento que debería haber. Bueno, si ustedes no utilizan eso como un hábito para hacer ejercicio o simplemente porque los practiquen para mantener la movilidad del cuerpo, el cuerpo va a deformarse en el sentido en el cual ejecuta las funciones todo el día. O sea, como ya les dije, si todo el día ustedes sostienen una posición en la cual no necesitan un patrón de movimiento torácico y de los hombros y cambiar de posición los brazos y levantar los brazos por arriba de la cabeza, el cuerpo se va a ir deformando en el sentido en el que ustedes ejecutan funciones delante del cuerpo y debajo de la cabeza. Entonces jamás van a tener lo que ustedes consideran una buena postura, o sea, una postura erguida. ¿Okay? No van a poder salir de ahí porque no van a tener el cuerpo no va a tener el hábito de ejecutar funciones en las cuales tenga una posición buena, entre comillas. Así que simplemente para empezar a mejorar su condición postural, la posibilidad de su cuerpo de moverse, puede revisar la lista de videos de liberación miofascial, de movilidad, de elasticidad o el curso gratuito sobre postura que tengo para ustedes publicados en la academia keypoint.wispo.com o en este mismo canal. Espero verlos en otro video.